hijo dijo que estorbaba en el negocio por culpa de mi nuera y cambió los documentos a su nombre. Yo solo asentí, respiré profundo y me fui sin discutir. Lo que nadie sabía es que al día siguiente fui directo a la notaría. En menos de una hora, revertí todo lo que mi hijo había hecho a mis espaldas. Vendí la empresa, el rancho y cada uno de los bienes que él pensaba que ya controlaba. Corté los depósitos mensuales que mantenían a esa pareja y pedí que notificaran al nuevo propietario de inmediato. 2 días después, el nuevo dueño llegó a la empresa. Mi hijo y mi nuera nunca imaginaron lo que estaba por acontecer. Fueron despedidos en la puerta y frente a todos, sin ceremonia, sin explicaciones. Y ahí comenzaron las llamadas, una tras otra, 97 en total. Desesperado, mi hijo pidió que yo hablara con el nuevo dueño, pero para entonces yo ya estaba en un crucero, de manos dadas con mi esposa, viendo el mar abrirse ante nosotros. Mi esposa Guadalupe reía a mi lado. «Ernesto, ya suéltalo, deja de contar». Pero no podía. Cada timbre ignorado era un pequeño triunfo. Cada mensaje desesperado sin respuesta era justicia pura. Me llamo Ernesto Villalobos. Tengo 67 años y hace exactamente una semana mi hijo me robó mi empresa, o eso creyó él. Déjenme explicarles cómo un hombre de mi edad, al que llamaron estorbo, logró desmantelar en 72 horas lo que a su hijo le tomó 3 años planear. Pero primero, necesitan entender quién soy yo, quién fui, y qué construí con estas manos que ahora mi propio hijo considera inútiles. Nací en un rancho pequeño de Jalisco. Mi padre cultivaba maíz en tierras que ni siquiera eran suyas. Yo fui el tercero de 7 hermanos. Comíamos frijoles con tortillas 6 días a la semana. El séptimo, si había suerte, había un poco de carne. A los 16 años me vine a Guadalajara con 300 pesos en el bolsillo y un sueño estúpido: ser alguien. Trabajé de todo: cargador en el mercado, ayudante en un taller mecánico, chofer de camioneta. Aprendí que el dinero no se regala. Se gana con sudor, con madrugadas, con hambre. A los 25 conocí a Guadalupe en una feria del pueblo. Ella vendía tamales con su mamá. Yo llegué con mi primer traje comprado, usado pero planchado con orgullo. Le compré 6 tamales aunque solo tenía hambre de 2. Ella se rió de mí. ¿Vas a comerte todo eso tú solo? No, le dije, pero necesitaba una excusa para quedarme más tiempo aquí. Nos casamos 8 meses después. No teníamos nada, solo juventud y ganas de comernos el mundo. A los 30, con un préstamo que me costó 3 años pagar, compré mi primera máquina excavadora usada. Comencé a rentar servicios de excavación a constructoras. Guadalupe llevaba las cuentas en un cuaderno de la cocina. Trabajábamos 16 horas diarias, dormíamos 5, pero crecimos. En 10 años ya tenía 5 máquinas. En 15, una flotilla de 20 equipos y un taller propio. En 20, fundé Maquinaria Villalobos S.A.D.C.B., una empresa que no solo rentaba equipos, sino que los fabricaba. Innovamos, adaptamos tecnología extranjera a las necesidades mexicanas. A los 50 años, era dueño de una empresa que facturaba 80 millones de pesos al año. Compré un rancho de 150 hectáreas donde Guadalupe siempre soñó criar caballos. Construí una casa de 2 pisos con vista a las montañas y le di a mi hijo Rafael todo lo que yo nunca tuve: las mejores escuelas privadas, universidad en Monterrey, viajes al extranjero, un coche nuevo cuando cumplió 18, un puesto en la empresa sin tener que mendigar oportunidades como yo lo hice. Rafael creció sin saber lo que era el hambre, sin conocer la humillación de pedir prestado, sin entender que el respeto se gana, no se hereda. Hace 3 años se casó con Daniela. Ella venía de Guadalajara, de una familia con dinero nuevo. Su padre había hecho fortuna con franquicias de comida rápida. Gente que creía que tener dinero te hacía superior. Gente que veía a los demás como escalones. Desde la boda, Guadalupe tuvo un mal presentimiento. «Esa muchacha tiene ojos de águila», me dijo, «siempre calculando, siempre midiendo». Yo la defendí. «Es su forma de ser. Viene de otro mundo. Ya se adaptará». Qué equivocado estaba.
Los primeros 6 meses fueron normales. Daniela sonreía en las comidas dominicales. Preguntaba por el negocio con interés genuino, o eso parecía. Pero luego empezó a acompañar a Rafael a la oficina. «Solo quiero aprender del negocio familiar», decía. «Algún día tendremos hijos y quiero que entiendan de dónde viene su patrimonio». Yo asentí. Me pareció lógico, incluso admirable, pero Daniela no vino a aprender. Vino a conquistar. Comenzó sutilmente. Comentarios en las reuniones. «Don Ernesto, ¿no sería más eficiente automatizar este proceso? En la empresa de mi papá, ya usan un software que reduce costos en 30%. Rafael me contó que varios clientes se han quejado del tiempo de entrega. Quizá necesitamos revisar los procedimientos». Yo explicaba, yo argumentaba. Yo, que había construido esa empresa desde cero, tenía que justificar cada decisión ante una muchacha de 30 años que nunca había ensuciado las manos con aceite de motor. Rafael comenzó a cambiar. Dejó de pedirme opinión. Tomaba decisiones sin consultarme. Si yo cuestionaba algo, él respondía frente a los empleados: «Mi papá es de la vieja escuela. Tenemos que modernizarnos». Los empleados, esa gente que trabajaba conmigo desde hacía 20 años, comenzaron a mirarme con lástima, como si yo fuera una reliquia, un estorbo. Esa palabra todavía me arde en el pecho. Hace 2 meses, Rafael y Daniela llegaron a mi oficina un lunes por la tarde. Traían cara seria, ensayada. «Papá, tenemos que hablar». Me senté. Ellos se quedaron de pie. Ya eso me pareció una falta de respeto, pero callé. «Daniela y yo hemos estado analizando la empresa», dijo Rafael. «Creemos que ha llegado el momento de hacer cambios importantes en la estructura». «¿Qué tipo de cambios?». Daniela sacó una carpeta. Siempre tan preparada, siempre tan eficiente. «Don Ernesto, con todo el cariño del mundo, la empresa necesita un liderazgo más ágil. Usted ha hecho un trabajo extraordinario durante todos estos años, pero el mercado cambió. La competencia es feroz. Necesitamos alguien que esté 100% enfocado, sin las distracciones de la edad. Las distracciones de la edad, como si mis 67 años fueran una enfermedad. Daniela, yo manejo esta empresa desde hace 35 años. Conozco cada cliente, cada proveedor, cada operación». «Exacto», dijo Rafael. «Por eso mismo, papá, ya diste todo, ya cumpliste. Ahora es momento de que disfrutes tu retiro, que viajes con mi mamá, que descanses». «No quiero retirarme». Silencio incómodo. Daniela y Rafael se miraron. Ahí supe que tenían un plan B. «Papá», Rafael respiró profundo, «hemos consultado con un abogado corporativo. Resulta que hay algunas irregularidades en la estructura legal de la empresa, temas fiscales que podrían traernos problemas serios». «¿Irregularidades?». «Rafael, el notario Ramos revisó todos esos documentos hace 6 meses. Todo está en orden». «Bueno, este abogado es especialista en derecho corporativo moderno. Dice que la mejor forma de proteger el patrimonio familiar es transferir las acciones a la siguiente generación. Es algo común, papá. Todas las empresas familiares lo hacen». Ahí estaba el verdadero objetivo. «Ahí quieren que les firme la empresa». «No es así, papá», dijo Rafael, pero su voz sonaba falsa. «Es solo reorganizar la estructura legal. Tú seguirías siendo parte del consejo, obviamente». Daniela añadió: «Don Ernesto, esto también lo protege a usted. Si algo pasa, Dios no lo quiera, la empresa quedaría en un limbo legal. Así aseguramos la continuidad». Los miré en silencio. A mi hijo, al hombre que alguna vez cargué en mis hombros por las calles del rancho, al niño que lloraba cuando lo dejaba en la escuela, al joven que me abrazó cuando le di las llaves de su primer coche. Ahora ese hombre me veía como un obstáculo. «Está bien», dije finalmente. Ellos parpadearon, sorprendidos. «¿Está bien?», repitió Rafael. «Sí. Si creen que eso es lo mejor para la empresa, lo haremos. Pero quiero revisar todos los documentos con calma. Que me los mande el abogado. Les doy una respuesta en una semana». Daniela sonrió. «Victoria». «Por supuesto, don Ernesto. El licenciado Cortés le enviará todo por correo». Se fueron de mi oficina tomados de la mano. Los vi alejarse. Rafael le susurró algo al oído a Daniela. Ella se rió.
Me quedé solo en mi escritorio, el mismo escritorio donde había firmado mi primer contrato grande, donde había celebrado cada triunfo, donde había llorado en silencio cuando la empresa casi quebró en la crisis del 2008 y logré salvarla. Ahora ese escritorio ya no era mío, o eso creían ellos. Guadalupe entró media hora después. Me conoce demasiado bien. Ernesto, ¿qué pasó? Tienes esa cara. Le conté todo, cada palabra, cada traición disfrazada de consejo empresarial. Mi esposa, esa mujer que ha compartido conmigo 40 años de risas y lágrimas, se sentó en silencio. Luego dijo algo que me sorprendió. ¿Qué vas a hacer? No me dijo que los perdonara, no me pidió que lo pensara mejor, solo me preguntó qué iba a hacer. Porque Guadalupe también había visto el desprecio en los ojos de Daniela. También había escuchado los comentarios. Los documentos llegaron 2 días después. Un sobre manila grueso, entregado por mensajería privada. El remitente: licenciado Gerardo Cortés Villegas, abogado corporativo. Dirección en Puerta de Hierro, la zona más elegante de Guadalajara. Por supuesto. Lo abrí en mi oficina. Guadalupe estaba conmigo. Quería que ella viera todo. Eran 40 páginas de jerga legal, palabras rebuscadas, cláusulas enredadas, párrafos diseñados para confundir. Pero yo no era tonto. Llevaba 35 años firmando contratos. Sabía leer lo que realmente importaba, y lo que importaba estaba en la página 15. El señor Ernesto Villalobos Martínez cede de manera total e irrevocable la propiedad de las acciones representativas del 100% del capital social de Maquinaria Villalobos S.A. de C.B. a favor del señor Rafael Villalobos Esquivel. Total, irrevocable, 100%. No me estaban pidiendo compartir la empresa, me la estaban quitando. Seguí leyendo. Había más. El señor Ernesto Villalobos Martínez renuncia a cualquier puesto administrativo, directivo o de representación legal dentro de la empresa, comprometiéndose a no intervenir en las decisiones operativas, estratégicas o financieras. Me estaban echando de mi propia empresa, pero había algo más que me heló la sangre. Una cláusula en letra pequeña, casi escondida en la página 32. El cedente reconoce haber recibido como contraprestación la cantidad simbólica de $1 mexicano, declarando su conformidad y liberando al cesionario de cualquier obligación adicional. $1, mi empresa, mi vida, mi sudor, mi sangre, por $1. Guadalupe leyó por encima de mi hombro. Escuché cómo contenía el aliento. Ernesto, esto es un robo. Sí, dije con voz tranquila, demasiado tranquila. Eso es exactamente lo que es. Mi teléfono sonó. Rafael. ¿Papá? ¿Ya recibiste los documentos? Sí, hijo. Los estoy revisando. Perfecto. El licenciado Cortés dice que podemos firmar el viernes en su oficina. Yo paso por ti a las 10 de la mañana. Daniela también va a estar presente, para que ella entienda bien todo el proceso. Por supuesto que Daniela iba a estar presente. Ella era la arquitecta de todo esto. Rafael, tengo algunas dudas sobre ciertas cláusulas. Escuché un suspiro de impaciencia al otro lado de la línea. Papá, por eso va a estar el abogado. Él te explica todo. Pero créeme, esto es lo mejor para todos. Ya hablé con el contador y con el director de operaciones. Todos están de acuerdo en que la empresa necesita este cambio. Hablaste con mis empleados, sin consultarme. Está bien, Rafael, nos vemos el viernes. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. Guadalupe me miraba con esos ojos que conocía tan bien. Preocupación mezclada con furia. ¿Qué vas a hacer, Ernesto? Me levanté de mi silla, tomé el sobre con los documentos, caminé hacia la ventana de mi oficina, esa ventana desde donde podía ver el taller, las máquinas, los camiones con mi apellido pintado en los costados. Voy a ir a esa cita del viernes, dije. ¿Vas a firmar? Me volteé hacia ella. Voy a firmar. Pero no lo que ellos esperan. Guadalupe me conocía demasiado bien. Vio algo en mis ojos, algo que no había visto en años. Determinación, frialdad, estrategia. ¿Qué planeas? Voy a necesitar que confíes en mí, mi amor, y que me acompañes en algo que puede parecer una locura. Ella se levantó.
Caminó hacia mí, me tomó de las manos. Llevo 40 años confiando en ti, Ernesto Villalobos. No voy a parar ahora. Esa noche no dormí. Me quedé en el estudio de la casa con una taza de café que se enfrió sin que la probara. En mi computadora abrí todos los archivos de la empresa, contratos, títulos de propiedad, estados financieros, cuentas bancarias. Revisé cada documento con la paciencia de un cirujano. Busqué cada detalle legal, cada cláusula, cada punto vulnerable, y lo encontré. A las 6 de la mañana del miércoles salí de casa sin despertar a Guadalupe. Dejé una nota en la cocina. Volveré tarde, no te preocupes, todo va a estar bien. Conduje hasta el centro de Guadalajara. No fui a mi oficina. Fui directo al despacho del licenciado Humberto Ramos. Humberto era el notario que había manejado todos mis asuntos legales desde que fundé la empresa. Un hombre de 73 años, de los que quedan pocos, de palabra, de honor, de esos que cuando dicen «cuenta conmigo», puedes apostar tu vida. Su secretaria se sorprendió de verme sin cita. «Don Ernesto, el licenciado está... dígale que es urgente, Lupita. Por favor». 5 minutos después estaba en su oficina. Humberto me recibió con preocupación en el rostro. «Ernesto, ¿qué pasó? Te ves terrible». «Humberto, necesito que me digas la verdad absoluta. ¿Los documentos de mi empresa tienen alguna irregularidad legal?». Frunció el ceño. «¿Irregularidad? ¿De qué hablas? Revisamos todo hace 6 meses. Tu empresa está sólida legalmente. ¿Por qué lo preguntas?». Le entregué el sobre de los documentos que Rafael me había mandado. Humberto leyó en silencio. Su expresión cambió conforme avanzaba las páginas, de confusión a incredulidad, de incredulidad a indignación. «Esto es un fraude», dijo finalmente. Su voz temblaba de rabia. «Ernesto, esto es un despojo disfrazado de reorganización empresarial. ¿Rafael te mandó esto?». «Rafael y su esposa». «¿Y el abogado Cortés?». «Conozco a ese tipo. Es un tiburón. Se especializa en este tipo de operaciones. Ayuda a hijos a despojar a sus padres de sus empresas. Todo perfectamente legal en papel, pero moralmente repugnante». «¿Es legal?». Humberto suspiró. «Si tú firmas estos documentos frente a este notario que ellos eligieron, sí, sería completamente legal. Perderías todo. La empresa, tu puesto, tu derecho a opinar y ese peso simbólico como pago. Es un insulto, pero técnicamente cumple con el requisito de contraprestación». Me senté en la silla frente a su escritorio. El peso de la traición me cayó encima como una tonelada de concreto. «Humberto, ¿qué opciones tengo?». Él se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo. Se tomó su tiempo para responder. «Legalmente, mientras no firmes, la empresa sigue siendo tuya, totalmente tuya. Tienes control absoluto, pero si firmas...». «No voy a firmar eso, pero necesito hacer algo más, algo que ellos no esperan». Humberto me miró fijamente. «¿Qué tienes en mente?». Respiré profundo. «Quiero vender la empresa, toda, completa, antes del viernes». Humberto se quedó callado durante 5 segundos que parecieron eternos. «Ernesto, eso es complicado. Una venta así requiere tiempo, valuación, búsqueda de compradores, negociaciones. Por eso vine contigo. Sé que tienes contactos. Durante años has manejado ventas de empresas grandes. Conoces inversionistas, grupos corporativos, gente que ha estado interesada en mi empresa». Era cierto. Durante la última década, al menos 3 grupos empresariales me habían ofrecido comprar maquinaria Villalobos. Yo siempre rechacé las ofertas. Mi empresa no estaba en venta, era para mi hijo. Pero mi hijo ya no existía para mí. «Ernesto», dijo Humberto con voz suave, «¿estás seguro? Es tu vida, tu legado». Mi legado iba a ser para Rafael, pero él decidió robarlo. Ahora mi legado será la lección más cara de su vida. Humberto asintió lentamente. «Está bien. Hay un grupo empresarial de Monterrey, Grupo Industrial del Norte. Hace 2 años me preguntaron si tú estarías dispuesto a vender. Les dije que no, pero que si alguna vez cambiaras de opinión, ellos serían los primeros en saberlo. Llámalos, Ernesto. Ellos querrán hacer due diligence, revisar los libros, negociar términos.
Diles que estoy dispuesto a vender al precio justo de mercado, sin regateos, sin demoras, que tengo toda la documentación lista, que pueden mandar a sus auditores hoy mismo. Pero necesito cerrar el trato antes del viernes. Humberto me miró como si estuviera viendo a otra persona. Esto es extremo. Ellos intentaron ser extremos conmigo, solo les estoy devolviendo el favor. Humberto tomó su teléfono. Dame 2 horas. Salí de su oficina a las 9 de la mañana. El sol de Guadalajara estaba fuerte, la ciudad despertaba con su caos de siempre. Camiones, vendedores, el olor a tacos y a gasolina. Todo me parecía distinto, como si estuviera viendo mi ciudad por última vez con los ojos del hombre que fui. Conduje hasta el rancho. Necesitaba estar en ese lugar, caminar por esas tierras que compré con las ganancias de 10 años de trabajo, ver los caballos de Guadalupe pastando tranquilos, sentarme en el porche de la casa y recordar por qué todo esto había valido la pena. Guadalupe estaba en la cocina cuando llegué. Preparaba comida como si fuera un día normal, pero nada era normal ya. ¿Cómo te fue? En unas horas lo sabremos. Puede que todo cambie, mi amor. Ella dejó la olla en la estufa, se limpió las manos en el delantal, se acercó a mí. Ernesto, ¿vamos a perder el rancho? Probablemente. Esperaba lágrimas, esperaba resistencia, pero Guadalupe solo asintió. Este rancho es hermoso, pero sin dignidad, sin respeto, es solo tierra y paredes. Si tenemos que soltarlo para recuperar nuestra paz, lo soltamos. Por eso me casé con esta mujer. Mi teléfono sonó a las 11:30. Humberto. Ernesto, están interesados, muy interesados. El director general de Grupo Industrial del Norte está volando desde Monterrey esta tarde. Quiere reunirse mañana a primera hora. Perfecto. Pero hay algo más. También llamé a un conocido que maneja bienes raíces de lujo. Le hablé del rancho. Tiene un cliente de Guadalajara que busca exactamente una propiedad como la tuya. ¿Quieres venderlo también? Miré por la ventana. Los caballos, los árboles, la casa que construimos. Sí, véndelo todo. Colgué. Guadalupe me abrazó por la espalda. ¿Seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esa noche cenamos en silencio. Ninguno de los dos tenía mucho que decir, pero había una paz extraña entre nosotros. La paz que viene cuando finalmente tomas una decisión después de meses de sufrimiento. Rafael me llamó a las 9 de la noche. Papá, ¿todo bien? Te llamé a la oficina y me dijeron que no fuiste. Estoy en el rancho, hijo. Necesitaba pensar. ¿Pensar en qué? Papá, ya revisaste los documentos, ¿verdad? El viernes firmamos y listo. Es simple. Sí, Rafael. Es muy simple. Perfecto. Paso por ti a las 9:30. Daniela está muy emocionada. Dice que esto va a llevar la empresa al siguiente nivel. Claro que estaba emocionada. Nos vemos el viernes, hijo. Colgué. Guadalupe me miró desde el sofá. ¿Le vas a decir antes? No. Que se entere cuando todo esté hecho. El jueves amaneció nublado. Mal presagio, diría mi madre. Pero yo no creo en presagios. Creo en acciones y consecuencias. A las 8 de la mañana estaba en el despacho de Humberto. Conmigo estaban 3 hombres de traje. El director general de Grupo Industrial del Norte, su director financiero y su abogado corporativo. ¿Y don Ernesto?, dijo el director general, un hombre de unos 50 años con acento norteño. Llevamos años admirando su empresa, la forma en que ha innovado, su reputación con los clientes, la lealtad de sus empleados. Es exactamente el tipo de operación que queremos en nuestro portafolio. Revisaron los números. Toda la noche, sus libros están impecables. La empresa es aún más sólida de lo que pensábamos. ¿Cuánto ofrecen? El director financiero deslizó un documento sobre la mesa. 120 millones de pesos, efectivo. Transferencia inmediata. Era un buen precio, justo, tal vez hasta generoso. ¿Cuándo pueden cerrar? Hoy, ahora, si usted está listo. Miré a Humberto. Él asintió. Los documentos estaban preparados. Hay una condición, dije. Los 3 hombres me miraron con atención. Mi hijo Rafael trabaja en la empresa como director de operaciones. Mi nuera Daniela también está en la nómina como asesora. Quiero que ambos sean despedidos inmediatamente después de que se concrete la venta. El director general no pestañeó.
¿Razones personales? Completamente personales. Entendido. Forma parte del acuerdo. Firmamos durante 2 horas, cada página, cada cláusula. Humberto explicaba. Yo firmaba. Los abogados certificaban. A las 11 de la mañana del jueves, Maquinaria Villalobos, S, AMADC, V, ya no era mía. 120 millones de pesos aparecieron en mi cuenta bancaria, una cantidad que nunca imaginé tener junta, una cantidad que representaba 35 años de mi vida, pero no sentí alegría, solo sentí vacío. Don Ernesto, dijo el director general, tomaremos control de las instalaciones mañana a primera hora. Nuestro equipo llegará a las 8. ¿Quiere estar presente? No, manden a su gente. Yo ya no tengo nada que hacer ahí. Salimos del despacho. Guadalupe me esperaba en el coche. Vio mi cara y supo. ¿Ya? Ya. Ella tomó mi mano. ¿Y el rancho? El comprador viene mañana a las 2 de la tarde. Ofreció 30 millones. Acepté. Guadalupe cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. La primera que le veía en todo este proceso. 40 años en ese rancho, Ernesto. Lo sé, mi amor. Lo sé, pero no había vuelta atrás. Esa tarde hice algo más, algo que sabía que dolería. Entré al sistema bancario. Rafael y Daniela tenían tarjetas corporativas de la empresa. Yo les depositaba mensualmente 50,000 pesos a cada uno, además de sus salarios. Dinero para gastos, para viajes, para sus caprichos. Cancelé las tarjetas, cerré las cuentas, detuve los depósitos automáticos. También hablé con mi contador. Joaquín, necesito que detengas todos los pagos a Rafael Villalobos y Daniela Ramírez, sin explicaciones. Solo deténlos. Joaquín, que llevaba 20 años manejando las finanzas de mi empresa, vaciló. Don Ernesto, ¿pasó algo? Pasó que ya no trabajo aquí. La empresa fue vendida. Y ellos lo van a descubrir muy pronto. Dios mío, no te preocupes por tu trabajo, Joaquín. Los nuevos dueños querrán mantener al equipo, pero Rafael y Daniela, ellos se van. Colgué. Guadalupe me encontró en el estudio de la casa esa noche. Ernesto, estás muy callado. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Esperando a que empiece el caos. Y el caos empezó exactamente a las 8:15 de la mañana del viernes. Rafael llegó puntual al rancho para recogerme. Tocó el timbre 3 veces. Yo estaba viendo por la ventana. Guadalupe estaba empacando maletas en la recámara. No abrí. Rafael tocó de nuevo. Luego llamó a mi celular. No contesté. Escuché su voz afuera. «Papá, ¿estás ahí? Vamos a llegar tarde con el licenciado Cortés». Silencio. Rafael esperó 10 minutos más. Luego se fue. A las 9:15 me llegó un mensaje de texto. «Papá, ¿dónde estás? Te estamos esperando en la notaría». No respondí. A las 9:30, otra llamada. No contesté. A las 10 de la mañana, el director general de Grupo Industrial del Norte llegó a las oficinas de Maquinaria Villalobos con su equipo completo. Yo no estaba ahí, pero Joaquín me contó todo después. Rafael estaba en su oficina cuando entraron. El nuevo dueño se presentó. Extendió la mano. «Buenos días, soy Rodrigo Elizondo, nuevo propietario de esta empresa. A partir de hoy, asumo el control total de las operaciones». Rafael se quedó blanco. «¿Qué? ¿De qué habla? Mi padre es el dueño. Su padre vendió la empresa ayer. La transacción está completa y certificada. Aquí están los documentos». Rafael tomó los papeles con manos temblorosas. Leyó. No podía creerlo. «Esto es un error. Mi padre iba a transferirme la empresa hoy. Tenemos una cita. Lo siento, señor Villalobos, pero debo informarle que sus servicios ya no son requeridos en esta compañía, al igual que los de la señora Daniela Ramírez. Ambos quedan despedidos efectivo inmediatamente». Daniela, que había escuchado todo desde su oficina contigua, entró corriendo. «¿Despedidos? No pueden hacer eso. Esta es una empresa familiar». «Era una empresa familiar», corrigió Elizondo con voz serena. «Ahora es propiedad de Grupo Industrial del Norte y ustedes dos no forman parte de nuestros planes». Rafael sacó su teléfono. Me marcó. No contesté. Daniela también marcó. Tampoco contesté.
Joaquín me contó que Rafael empezó a gritar, que Daniela lloró, que amenazaron con demandas, que llamaron al licenciado Cortés, quien no pudo hacer absolutamente nada porque la venta era completamente legal. A las 11 de la mañana, seguridad los escoltó fuera del edificio. Mi hijo, expulsado de la empresa que yo construí, la empresa que él intentó robarme. Las llamadas comenzaron. 1, 2, 5, 10. Yo estaba en el rancho, empacando las últimas cosas con Guadalupe, viendo mi teléfono vibrar una y otra vez. ¿No vas a contestar?, preguntó ella. Todavía no. A las 2 de la tarde llegó el comprador del rancho, un empresario de Guadalajara que buscaba un lugar tranquilo para su familia. Le gustó todo. Firmamos. 30 millones de pesos transferidos. Guadalupe se despidió de los caballos. Les acarició el hocico uno por uno. Lloró en silencio. Yo cargué las maletas al coche. A las 4 de la tarde salimos del rancho por última vez. Guadalupe volteó para verlo desaparecer por el retrovisor. Yo mantuve la vista al frente. ¿A dónde vamos, Ernesto? Al aeropuerto. Tengo una sorpresa. En el aeropuerto, en el mostrador de una línea de cruceros, recogí 2 boletos. 15 días por el Caribe, le dije a Guadalupe. Salimos en 2 horas. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Ernesto, siempre quisiste conocer el Caribe, siempre te lo prometí y nunca tuve tiempo. Ahora tengo todo el tiempo del mundo. En la sala de abordaje, mi teléfono seguía vibrando. Rafael, Daniela, Rafael otra vez. Números desconocidos, mensajes de texto desesperados. Papá, contesta, por favor. Don Ernesto, necesitamos hablar urgentemente. ¿Qué hiciste? ¿Por qué vendiste todo? Papá, nos despidieron, no tenemos trabajo, no tenemos dinero. Cada mensaje era música para mis oídos. Guadalupe se dio cuenta. Ernesto, ¿estás sonriendo? ¿Sí? Sí. Es la primera vez que te veo sonreír en meses. Abordamos el avión. Apagué el teléfono. Cuando aterrizamos en Miami y subimos al crucero, lo volví a encender. 97 llamadas perdidas, 97 intentos de mi hijo por contactarme, 97 veces que decidí que mi dignidad valía más que su arrepentimiento. Ahora estoy aquí, en la cubierta de este barco, contándoles esta historia. Guadalupe duerme en la suite. Afuera el mar es infinito. El sol se está poniendo. Hay música en la distancia, y yo finalmente respiro en paz. El mar estaba tranquilo esa primera noche en el crucero. Yo no. Guadalupe dormía profundamente en la cama king size de nuestra suite, agotada por el peso emocional de los últimos días. Yo estaba en el balcón privado, con un vaso de whisky en la mano, viendo las luces del puerto de Miami desaparecer en la distancia mientras el barco se adentraba en la oscuridad del océano. Mi teléfono descansaba en la mesa. Lo había vuelto a encender por curiosidad. Error. 103 llamadas perdidas ahora. 6 más desde que abordamos. 42 mensajes de texto. Decidí leerlos, no sé por qué. Tal vez quería confirmar que había hecho lo correcto. Tal vez una parte masoquista de mí necesitaba ver hasta dónde había llegado la desesperación de mi hijo. Los primeros mensajes eran de confusión. Papá, ¿dónde estás? El licenciado Cortés dice que no llegaste a la cita. ¿Pasó algo? Llámame, por favor. Papá, llegó gente a la empresa diciendo que compraron todo. ¿Es una broma? Luego venía la incredulidad. Me acaban de despedir de mi propia empresa. ¿Qué está pasando? Daniela también fue despedida. Papá, necesito que me expliques qué hiciste. Nos echaron a la calle como si fuéramos criminales. Llámame ahora. Después llegó la desesperación. Papá, intenté usar mi tarjeta corporativa y está cancelada. Las cuentas están cerradas. No tengo acceso a nada. El banco dice que el depósito mensual fue suspendido. ¿Por qué harías eso? Tengo cuentas que pagar. Daniela está desesperada. Por favor, contesta. Y finalmente la rabia. ¿Vendiste la empresa a mis espaldas? Eres un viejo egoísta. Esa empresa era mía por derecho. Trabajé años ahí. Todo lo que tengo está invertido en esa empresa. Daniela dice que vamos a demandarte. Esto no se va a quedar así. Ese último mensaje me hizo sonreír amargamente. Daniela. Por supuesto que ella estaba detrás de las amenazas legales,
Pero había más mensajes. Estos me sorprendieron. Fuimos al rancho. Hay un letrero de vendido. Papá, ¿también vendiste el rancho? No puedo creer que hayas vendido todo. ¿Dónde van a vivir tú y mamá? Llamé a mamá, su teléfono también está apagado. ¿Dónde están? Papá, por favor, necesito hablar contigo. Cometí un error, lo sé, pero no puedes destruir mi vida así. Ese último mensaje había llegado hace 30 minutos. Cometí un error. 4 palabras que llegaban demasiado tarde. Tomé un sorbo largo de whisky. El líquido quemó mi garganta. Me gustó. El dolor físico era más fácil de procesar que el emocional. ¿Había sido muy duro? ¿Muy extremo? No. Rafael no había cometido un simple error. No había olvidado mi cumpleaños o dicho algo hiriente en un momento de enojo. Él había planeado robarme. Había conspirado con su esposa. Había consultado abogados. Había preparado documentos fraudulentos. Había intentado despojarme de todo lo que construí. Y solo se arrepentía ahora que su plan había fracasado. Decidí no responder. No todavía. Apagué el teléfono de nuevo. Lo guardé en el cajón de seguridad de la suite. No lo volvería a encender en días. La mañana siguiente amaneció espectacular. Guadalupe despertó más relajada de lo que la había visto en meses. Desayunamos en el balcón de la suite. Fruta fresca, huevos, café recién hecho. El sol caribeño brillaba sobre el agua turquesa. ¿Dormiste bien?, me preguntó mientras untaba mermelada en una tostada. Mejor de lo que esperaba. ¿Checaste el teléfono? Lo guardé. No voy a verlo en días. Ella asintió. Sabía que era lo mejor. Ernesto, ¿crees que hicimos lo correcto? Era la primera vez que lo preguntaba con duda en la voz. Guadalupe, ellos intentaron robarnos. No fue un desacuerdo familiar. No fue falta de comunicación. Fue un plan deliberado para quitarnos todo. Lo sé, pero es nuestro hijo. Era nuestro hijo. El Rafael que yo conocía nunca hubiera hecho algo así. Guadalupe bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre su plato. Extraño al niño que criamos, al muchacho que nos abrazaba, al joven que nos pedía consejo. Yo también, mi amor. Yo también. Permanecimos en silencio durante varios minutos. Solo el sonido de las olas y las gaviotas llenaba el espacio. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora vivimos. Disfrutamos estos 15 días y cuando volvamos decidimos qué hacer con el resto de nuestras vidas. ¿Y Rafael? Rafael tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Como todos, pasamos el día explorando el barco. Era enorme, 12 pisos de lujo, restaurantes, teatros, casinos, piscinas, miles de personas disfrutando sus vacaciones sin la menor preocupación. Por primera vez en meses, yo también me permití no preocuparme. Esa tarde, mientras Guadalupe tomaba sol en la piscina, me senté en un bar con vista al mar. Pedí otro whisky. El cantinero, un jamaiquino de sonrisa fácil, notó algo en mi expresión. Primera vez en un crucero, amigo. Primera vez en muchos años. Tal vez 30. Ah, entonces tiene mucho que celebrar. ¿Jubilación? ¿Aniversario? Algo así. Digamos que cerré un capítulo importante de mi vida. Los nuevos comienzos siempre son buenos. Salud por eso. Chocamos vasos. Pero la paz duró poco. Al tercer día del crucero, cuando atracamos en Cozumel, cometí el error de encender el teléfono para tomar fotos del puerto. Inmediatamente comenzaron a caer notificaciones como avalancha. 204 llamadas perdidas, 89 mensajes, 20 correos electrónicos. El corazón me dio un vuelco. ¿Había pasado algo grave? ¿Alguien había muerto? Revisé con manos temblorosas. Los mensajes habían escalado a otro nivel. Rafael, papá, llevamos 3 días sin saber de ti. Mamá tampoco contesta. Estoy preocupado. Si estás enojado, lo entiendo, pero al menos dime que están bien. Fui a la casa, está vacía. Los vecinos dicen que se fueron. ¿A dónde? Papá, necesito dinero. Tengo que pagar la renta del departamento. Los ahorros se acabaron. Me cortaron la luz. Daniela está desesperada. Sus papás no nos quieren ayudar. ¿Sabes lo que es humillante? Que la familia de mi esposa me vea como un fracasado. Todo esto es tu culpa.
Daniela también había comenzado a mandarme mensajes. Don Ernesto, sé que está molesto con nosotros, pero esto ya es demasiado. Rafael está destruido. No duerme, no come, solo llora. Usted es su padre. ¿Cómo puede hacerle esto? Mi abogado dice que podemos demandarlo por despojo, por abandono familiar, por manipulación. Va a terminar perdiendo en los tribunales. Y entonces sí que no le va a quedar nada. Pero el mensaje que más me impactó era de Joaquín, mi excontador. Don Ernesto, necesito hablar con usted urgentemente. Rafael vino a la empresa ayer, hizo un escándalo. Gritó frente a todos los empleados. Dijo que usted lo traicionó, que le robó su futuro. Los nuevos dueños tuvieron que llamar a seguridad para sacarlo. Está muy mal, don Ernesto, muy mal. Cerré los ojos, respiré profundo. Guadalupe se acercó. Estábamos en la cubierta del barco, listos para bajar a explorar Cozumel. ¿Qué pasó? Te pusiste pálido. Le mostré los mensajes. Ella los leyó en silencio. Su expresión cambió de preocupación a tristeza y finalmente a algo que no esperaba. Enojo. Manipulación, dijo con voz dura. Eso es lo que están haciendo. Manipulación emocional. Guadalupe. No, Ernesto, escúchame bien. Rafael intentó robarte, te llamó estorbo, preparó documentos para despojarte de tu empresa y ahora que le salió mal, viene a hacerse la víctima. ¿Cómo puede hacerle esto su padre? ¿En serio? ¿Y cómo pudo él intentar robarte? Nunca había visto a Guadalupe tan furiosa. Ella siempre era la voz de la conciliación, la que pedía calma, la que buscaba soluciones pacíficas, pero ya no. Esa muchacha, continuó, refiriéndose a Daniela, lo está envenenando más. Amenazas legales, demandas, como si tú fueras el criminal aquí. Tal vez debería llamarlos, explicarles qué, Ernesto, que intentaste defenderte, que no ibas a permitir que te robaran. No les debes explicaciones. Ellos te deben una disculpa real, no este teatro de víctimas. Tenía razón. Guadalupe tenía toda la razón. Apagué el teléfono de nuevo. Tienes razón. No voy a responder, no todavía. Bajamos a Cozumel. Intentamos disfrutar el día. Visitamos ruinas mayas. Comimos pescado fresco en la playa. Compramos artesanías. Pero mi mente seguía en esos mensajes, en la desesperación de mi hijo. Por más que intentara justificar mis acciones, una parte de mí sentía culpa. ¿Era correcto dejar que Rafael tocara fondo así? ¿No era mi responsabilidad como padre ayudarlo, incluso cuando me había traicionado? Que esa noche, de vuelta en el crucero, no pude dormir. Salí al balcón a las 2 de la madrugada. El océano estaba oscuro. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca se ve en la ciudad. Pensé en mi propio padre. Él murió cuando yo tenía 30 años. Un hombre de campo, de manos callosas y pocas palabras. Nunca me dijo que me amaba. Nunca me abrazó. Pero me enseñó algo importante. Ernesto, en esta vida nadie te va a regalar nada. Todo lo que quieras, tienes que ganártelo. Con trabajo, con sacrificio. Y si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, no te dejas, nunca te dejes. Esas palabras me habían guiado toda mi vida. Y ahora me estaba dejando o me estaba defendiendo. La respuesta llegó con claridad. Me estaba defendiendo. Rafael tuvo todas las oportunidades. Educación, trabajo, respeto, amor. Pero eligió la ambición sobre la lealtad. Eligió a Daniela sobre su familia. Eligió el dinero sobre la dignidad. Esas fueron sus decisiones, no las mías. Al quinto día del crucero, en una isla llamada Grand Cayman, finalmente volví a encender el teléfono. 308 llamadas perdidas. 122 mensajes. Pero esta vez había algo diferente. Mensajes de otras personas. Mi hermana Rosario. Ernesto. ¿Qué está pasando? Rafael me llamó llorando. Dice que vendiste todo y los abandonaste. ¿Es cierto? Mi primo Héctor. Compadre, me enteré de lo del negocio. Rafael anda diciendo que te volviste loco, que Guadalupe y tú desaparecieron. Llámame. Mi compadre Julián. Ernesto, necesito saber tu versión de la historia. Rafael vino a mi casa pidiendo dinero prestado. Dice que tú lo dejaste en la calle. ¿Qué pasó realmente?
Rafael estaba moviendo a la familia, pintándome como el villano, buscando apoyo, buscando dinero, típico. Decidí responder solo a mi compadre Julián. Él era un hombre justo, un empresario como yo, alguien que entendería. Le marqué. Contestó al segundo timbrazo. «¿Ernesto? Por fin. Compadre, ¿dónde diablos estás?» «En el Caribe, en un crucero con Guadalupe». Silencio del otro lado. «¿En un crucero? Pero...» Rafael dijo que... «Julián, déjame contarte lo que realmente pasó». Y le conté todo, desde el principio. Los desprecios, los comentarios de Daniela, el plan para robarme la empresa, los documentos fraudulentos, la cesión por $1. Julián escuchó en silencio. Cuando terminé, escuché un suspiro profundo. «Hijo de la chingada, ¿me crees?» «Por supuesto que te creo, compadre. Conozco a Rafael desde que era un escuincle. Era buen muchacho, pero esa Daniela, desde que se casó con ella, cambió. Mi esposa también lo notó. Hay mujeres que envenenan, compadre, y tu nuera es de esas. ¿Qué te dijo exactamente Rafael? Que te volviste paranoico, que vendiste la empresa sin avisarle, que los dejaste sin trabajo y sin dinero, que Guadalupe y tú desaparecieron y él está preocupado. Me pidió prestados 50,000 pesos para pagar sus deudas. ¿Y le prestaste? No. Le dije que primero necesitaba hablar contigo. Por eso me alegra que hayas llamado. Compadre, ¿qué vas a hacer? Nada. Dejar que aprenda. Es tu hijo, Ernesto. Era mi hijo. El hijo que yo crié no me hubiera traicionado así. Otro silencio. Entiendo tu enojo. Pero el muchacho está desesperado. Vi su cara cuando vino. Está destruido. Bien, que sepa lo que se siente. Ernesto. Julián, tú tienes 3 hijos, trabajadores, respetuosos. ¿Qué harías si uno de ellos intentara robarte tu empresa? No respondió inmediatamente. Probablemente lo mismo que tú, admitió finalmente. Pero me dolería, compadre. Me dolería muchísimo. Me duele. Cada día, cada hora. Pero mi dignidad vale más que mi dolor. Te entiendo. Pero ten cuidado, Ernesto. Un hijo herido puede hacer cosas impredecibles. Y esa Daniela parece de las que no se quedan con los brazos cruzados. Que hagan lo que quieran. La ley está de mi lado. Vendí lo que era mío. No cometí ningún delito. Nos despedimos. Pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. Un hijo herido puede hacer cosas impredecibles. Al 7º día del crucero, estábamos en Jamaica, Montego Bay. Guadalupe y yo hicimos snorkel en aguas cristalinas. Vimos peces de colores que parecían pintados. Comimos jerk chicken en un restaurante con los pies en la arena. Por momentos, lograba olvidar todo. Por momentos, era solo un hombre de 67 años disfrutando la vida con su esposa. Pero los momentos no duraban. Esa noche, mientras cenábamos en uno de los restaurantes elegantes del crucero, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo había encendido para tomar fotos durante el día. Un mensaje de un número desconocido. Don Ernesto, soy el licenciado Gerardo Cortés. El abogado que preparó los documentos para la transferencia de su empresa. Necesito hablar urgentemente con usted. Rafael Villalobos y Daniela Ramírez me han contratado para iniciar acciones legales en su contra. Llámeme, por favor. El bocado de comida se me atoró en la garganta. Guadalupe notó mi expresión. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Ella apretó los labios. Su mano temblaba ligeramente cuando tomó su copa de vino. Sabíamos que esto podía pasar. Sí, pero leerlo es diferente. ¿Vas a llamarlo? No, ese tipo trabajaba para ellos. Preparó los documentos para robarme. Ahora quiere negociar. Seguro lo mandaron a asustarme. ¿Y si la demanda es real? Que demanden. Tengo todos los documentos. Tengo testigos. Tengo al notario Ramos de mi lado. No tienen caso. Pero la cena ya estaba arruinada. El sabor de la comida se había vuelto ceniza en mi boca. Al día siguiente, más mensajes del licenciado Cortés. Don Ernesto, no responder no va a hacer que esto desaparezca. Mis clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo, pero necesitamos hablar. Si no responde en 48 horas, procederemos con la demanda formal. Decidí hacer algo que tal vez era estúpido, pero necesitaba hacerlo. Respondí,
Licenciado Cortés, usted preparó documentos fraudulentos para despojarme de mi empresa. Intentó ser cómplice de un robo legal y ahora quiere negociar. La respuesta es no. Demanden si quieren. Nos vemos en tribunales. La respuesta llegó en minutos. Don Ernesto está malinterpretando la situación. Esos documentos eran perfectamente legales. Su hijo tiene derechos sobre esa empresa. Trabajó ahí por años. Trabajó con un salario generoso que yo le pagué. La empresa era mía, completamente mía, y la vendí. Fin de la historia. No es tan simple. Hay leyes sobre empresas familiares, sobre expectativas legítimas de herencia, sobre obligaciones paternas. Hable con un juez entonces. Yo ya hablé con el mío. Bloqueé el número. Guadalupe me abrazó esa noche en la suite. Estoy orgullosa de ti, de que no te dejas. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás defendiendo lo que construiste. Y eso nunca puede estar mal. Pero yo ya no estaba tan seguro. Al 10º día, el crucero atracó en las Bahamas, Nassau, una isla paradisíaca donde los ricos del mundo iban a esconder su dinero y sus secretos. Caminábamos por el mercado local cuando recibí una llamada de Humberto Ramos, mi notario. Don Ernesto, ¿dónde está? En las Bahamas. ¿Por qué? Rafael y Daniela presentaron una demanda formal. Despojo, daño moral, abandono familiar. Están pidiendo 150 millones de pesos en compensación. El mundo se detuvo por un segundo. ¿150 millones? Es una cantidad ridícula. Nunca se las van a dar. Pero la demanda es real. Necesito que regrese a México para preparar la defensa. Humberto, todavía me quedan 5 días de crucero. Don Ernesto, esto es serio. Lo sé, pero no voy a dejar que me arruinen estas vacaciones también. Ya me quitaron mi empresa, ya me quitaron mi rancho, ya me quitaron la paz. No les voy a dar estos 5 días. Humberto suspiró. Está bien, pero cuando regrese, trabajamos inmediatamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Colgué. Guadalupe me miraba con preocupación. ¿150 millones? No van a ganar. Humberto lo dijo. Es solo para asustarme. Ernesto, ¿y si...? No, no vamos a pensar en eso. Vamos a disfrutar estos últimos días. Cuando regresemos, enfrentamos lo que sea. Pero la nube negra ya estaba sobre nosotros. El resto del viaje fue diferente. Seguíamos en el paraíso, pero nuestras mentes estaban en México, en juzgados, en demandas, en la guerra que se avecinaba. La última noche, en el crucero, organicé una cena especial en nuestra suite. Pedí champán, langosta, el mejor vino. Quería terminar el viaje con algo de dignidad. Guadalupe se puso su vestido favorito. Yo me puse el traje que ella me había regalado en nuestro último aniversario. Brindamos en el balcón, con el mar oscuro extendiéndose hasta el infinito. Por nosotros, dije, por 40 años juntos, por todo lo que construimos, por todo lo que perdimos, y por todo lo que todavía nos queda, por nosotros, repitió ella, y sus ojos brillaban con lágrimas. Hicimos el amor esa noche como no lo hacíamos en años, con urgencia, con pasión, como si necesitáramos confirmar que todavía estábamos vivos, que todavía éramos nosotros. Después, acostados en la oscuridad, Guadalupe me preguntó algo que me partió el corazón. Ernesto, ¿crees que algún día Rafael entienda por qué hiciste esto? No lo sé, mi amor, pero necesito que entienda que el respeto no es opcional, que la familia no es una transacción comercial, que traicionar a tu padre tiene consecuencias. ¿Y si nunca lo entiende? Si perdimos a nuestro hijo para siempre, no pude responder, porque era la misma pregunta que me atormentaba cada noche. ¿Había valido la pena? ¿Recuperar mi dignidad valía perder a mi hijo? El último día del crucero, mientras el barco regresaba a Miami, encendí el teléfono por última vez. 436 llamadas perdidas, 212 mensajes, pero ya no los leí. Ya no importaban. Guadalupe y yo empacamos en silencio. Dejamos propina para el personal de limpieza. Bajamos del barco como 2 sobrevivientes de una guerra que nadie más había visto. En el aeropuerto de Miami, esperando nuestro vuelo de regreso a Guadalajara,
Finalmente decidí escuchar los últimos mensajes de voz que Rafael había dejado. Había 17. El primero era de rabia. Papá, esto es el colmo. Desaparecer así. Ni siquiera tienes los huevos para dar la cara. El quinto era de desesperación. Papá, por favor, necesito hablar contigo. Daniela y yo no tenemos dinero. Nos van a correr del departamento. El 10º era de súplica. Papá, cometí un error, lo admito, pero no merezco esto. Por favor, llámame. El último mensaje había llegado hace apenas 6 horas. Era diferente. La voz de Rafael sonaba cansada, derrotada. Papá, no sé si vas a escuchar esto. Probablemente no. Probablemente ya me borraste de tu vida. Daniela dice que eres un viejo cruel, que nos robaste nuestro futuro. Pero yo solo quiero saber si alguna vez me vas a perdonar. Si alguna vez podremos hablar de nuevo. Porque yo extraño a mi papá, aunque haya sido un idiota, aunque haya intentado algo imperdonable. Te extraño, papá, y lo siento, de verdad lo siento. La voz se quebró al final. Escuché un sollozo antes de que colgara. Guadalupe vio lágrimas rodar por mis mejillas. ¿Qué dijo? Que lo siente, que me extraña. ¿Le vas a responder? Miré el teléfono, miré a mi esposa, miré a toda la gente en el aeropuerto, viviendo sus vidas sin idea del dolor que yo cargaba. Todavía no, pero pronto. Porque había algo que Rafael necesitaba entender. El perdón se gana, no se mendiga. Y yo necesitaba saber si su arrepentimiento era real o solo otra manipulación para recuperar lo que había perdido. Abordamos el avión de regreso a México, de regreso a enfrentar las demandas, los juicios, la familia dividida, las miradas de lástima o de juicio, pero también de regreso a reconstruir, a decidir qué hacer con el resto de nuestras vidas, porque por primera vez en 35 años era completamente libre. No tenía empresa que administrar, no tenía rancho que mantener, no tenía empleados de quien preocuparme, solo tenía a Guadalupe, 150 millones de pesos en el banco y una vida entera por delante. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ella? Y más importante, ¿algún día volvería a ver a mi hijo como mi hijo y no como el hombre que intentó robarme? Esas respuestas llegarían pronto, muy pronto. El avión aterrizó en Guadalajara a las 8 de la noche. Lluvia. Por supuesto que llovía, como si el cielo quisiera darle la bienvenida perfecta a nuestro regreso a la realidad. Guadalupe y yo pasamos por migración en silencio. Recogimos las maletas. Ninguno de los dos quería salir del aeropuerto, porque afuera nos esperaba todo lo que habíamos dejado pendiente. En el taxi, camino a un hotel que había reservado desde Miami, encendí el teléfono por última vez. 500 llamadas perdidas. No las conté todas. Ya no importaba el número, pero había un mensaje de Humberto Ramos que no podía ignorar. Don Ernesto, necesito verlo mañana sin falta. La demanda avanzó más rápido de lo esperado. Hay una audiencia preliminar en 3 días y hay algo más que tiene que saber. Llámeme en cuanto llegue. Algo más que tiene que saber. Esas palabras me pusieron un nudo en el estómago. Le marqué desde el taxi. Don Ernesto, ¿ya está en Guadalajara? Acabo de llegar. ¿Qué pasa, Humberto? ¿Qué es ese algo más? Escuché un suspiro pesado al otro lado. Es mejor que lo hablemos en persona. Mañana a las 9 en mi oficina. Humberto, no me hagas esto. Dime ahora. Otro silencio. Rafael fue a los medios, a un programa de noticias locales, dio una entrevista. El mundo se detuvo. ¿Qué? Contó su versión de la historia. Dijo que usted lo despojó de su patrimonio, que vendió la empresa familiar a sus espaldas, que los dejó en la calle sin explicación, que desapareció con su madre y nadie sabía si estaban vivos. Ese hijo de... Ernesto, contrólese. Sé que está furioso, pero tenemos que manejar esto con inteligencia. La opinión pública puede afectar el caso. ¿Cuándo salió esa entrevista? Hace 4 días. Se volvió viral en redes sociales. Hay miles de comentarios. La mayoría está de su lado. ¿Del lado de Rafael? Sí, lo pintan como la víctima, el hijo trabajador despojado por un padre egoísta. Usted no se ve bien en esto, don Ernesto. Colgué. Mis manos temblaban de rabia.
Guadalupe me miraba con terror. ¿Qué pasó? Rafael habló con los medios. Nos está difamando públicamente. Dios mío. Le pedí al taxista que nos llevara directamente a la casa de mi hermana Rosario. Necesitaba ver esa entrevista. Necesitaba saber exactamente qué había dicho mi hijo. Rosario abrió la puerta con cara de sorpresa y alivio. Ernesto. Guadalupe, gracias a Dios que están bien. Llevo días intentando localizarlos. Lo sé, Rosario. Lo siento. ¿Viste la entrevista de Rafael? Su expresión cambió a incomodidad. Sí, la vi. Muéstramela. Entramos a su sala. Rosario sacó su tablet. Buscó en YouTube. Ahí estaba. Hijo denuncia a padre por despojo de empresa familiar. Testimonio completo. 400.000 reproducciones. Le di play. La pantalla mostró a Rafael sentado en un estudio de televisión. Se veía demacrado. Ojeras profundas. Barba de varios días. La imagen perfecta de un hombre destruido. La conductora, una mujer de unos 40 años con tono sensacionalista, comenzó. Rafael Villalobos trabajó durante 10 años en la empresa de su padre, una empresa familiar que él creía que algún día sería suya, pero todo cambió en una semana. Sin previo aviso, su padre vendió todo y desapareció. Rafael, gracias por estar aquí y compartir tu historia. Rafael se limpió los ojos. Actuación perfecta. Gracias por recibirme. Es difícil hablar de esto, pero necesito que la gente sepa la verdad. Cuéntanos, ¿qué pasó exactamente? Mi padre es un hombre que admiro, o admiraba. Construyó una empresa increíble desde cero. Me enseñó todo lo que sé sobre negocios. Yo trabajé a su lado durante años. Pensé que éramos un equipo, que algún día yo tomaría las riendas y él podría retirarse tranquilo. ¿Y qué cambió? Mi esposa, Daniela. Ella comenzó a ayudarme con ideas para modernizar la empresa. Mi papá lo tomó como una amenaza, como si quisiéramos quitarle su lugar. Empezó a distanciarse, a tomar decisiones sin consultarnos. Mentiras, puras mentiras. La conductora asintió con falsa empatía. ¿Y qué pasó después? Un día me dijo que teníamos que hablar sobre el futuro de la empresa. Pensé que finalmente iba a formalizar mi posición como su sucesor, pero resultó que ya había vendido todo, a mis espaldas, sin decirme nada. Llegué a la oficina y había gente nueva. Me dijeron que estaba despedido, que la empresa ya no era de mi familia. ¿Y tu padre? Desapareció. Él y mi mamá. Apagaron los teléfonos, nadie sabía dónde estaban. Pensé que les había pasado algo malo. La voz se le quebró. Lágrimas perfectamente cronometradas. La conductora le pasó un pañuelo. Rafael, ¿tu padre te dio alguna explicación? Ninguna. Hasta el día de hoy no sé por qué hizo esto, por qué me castigó así. Trabajé duro, di todo por esa empresa, y él simplemente me borró de su vida. ¿Cómo estás sobreviviendo? Con dificultad. Mi esposa y yo perdimos nuestros ingresos de un día para otro. Tenemos deudas. El propietario del departamento donde vivimos nos está presionando. Mis ahorros se acabaron y mi papá sigue sin contestar. ¿Has intentado contactarlo? Cientos de veces, llamadas, mensajes, nada. Es como si su propio hijo no existiera. La conductora volteó a la cámara con expresión dramática. Una historia desgarradora. Un padre que abandona a su hijo sin explicación, sin compasión. Seguiremos dando seguimiento a este caso. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla en blanco. La rabia me hervía por dentro. Guadalupe tenía las manos sobre la boca. Rosario nos miraba sin saber qué decir. ¿Es cierto algo de eso, Ernesto?, preguntó finalmente mi hermana. ¿Tú qué crees, Rosario? ¿Me conoces o no? Te conozco, pero Rafael es tu hijo. No entiendo qué pudo pasar para que llegaras a esto. Le conté todo, la verdad completa. Los documentos fraudulentos, el plan para despojarme, la palabra estorbo, la cesión por un peso. Rosario escuchó con los ojos cada vez más abiertos. Dios mío, ¿Rafael intentó robarte? No lo intentó, lo planeó, con abogados, con documentos, con toda la intención. Y Daniela fue la cerebro detrás de todo. Estoy seguro. Rosario negó con la cabeza lentamente.
Esa muchacha nunca me gustó. Siempre tan calculadora. Pero Rafael... Ernesto, Rafael era un buen muchacho. Era. Ya no sé quién es ahora. Nos quedamos en casa de Rosario esa noche. No teníamos a dónde más ir. El rancho estaba vendido. La casa principal también. No podía dormir. Seguía pensando en esa entrevista, en las mentiras, en la manipulación. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Si Rafael quería guerra pública, la tendría. A las 9 en punto estaba en la oficina de Humberto. Don Ernesto, se ve terrible. No dormí, Humberto. Quiero hacer una declaración pública, mi versión de los hechos. No es buena idea. En casos legales, hablar públicamente puede... Ya no me importa. Mi hijo me pintó como un monstruo. La gente cree que soy un padre cruel que abandonó a su familia. Necesito que sepan la verdad. Humberto suspiró. Está bien, pero lo haremos de manera inteligente. Nada de entrevistas emocionales en televisión. Haremos un comunicado formal, con documentos que respalden su versión. ¿Tiene copias de los papeles que Rafael quería que firmara? Tengo todo, cada documento. Perfecto. Preparemos una respuesta demoledora. Pasamos todo el día trabajando. Humberto redactó un comunicado de 3 páginas. Claro, directo, con hechos verificables. El señor Ernesto Villalobos responde a las acusaciones públicas de su hijo Rafael Villalobos, aclarando los hechos reales. 1. El señor Ernesto Villalobos fundó Maquinaria Villalobos S. Acciones de C.V. Hace 35 años con capital propio. La empresa siempre fue de su única propiedad. 2. Su hijo Rafael trabajó en la empresa durante 10 años con un salario superior al mercado, beneficios adicionales y la expectativa de aprender el negocio. 3. En semanas recientes, Rafael y su esposa Daniela presentaron al señor Villalobos documentos que transferían la totalidad de la empresa a nombre de Rafael, con una compensación de $1 mexicano. 4. Dichos documentos fueron preparados sin el conocimiento ni consentimiento del señor Villalobos, constituyendo un intento de despojo. 5. Que el señor Villalobos, en ejercicio de su legítimo derecho como único propietario, decidió vender la empresa a un tercero para proteger su patrimonio. 6. El señor Villalobos lamenta profundamente que su hijo haya optado por difamarlo públicamente en lugar de aceptar las consecuencias de sus acciones. Se adjuntan copias certificadas de los documentos fraudulentos preparados por el licenciado Gerardo Cortés a solicitud de Rafael Villalobos y Daniela Ramírez. ¿Qué te parece?, preguntó Humberto. Perfecto, públicalo. El comunicado salió esa tarde en los principales medios, con documentos escaneados, con pruebas. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, la narrativa comenzó a cambiar. Los comentarios en redes sociales se dividieron. ¿1 peso? ¿En serio? Eso es un robo descarado. El hijo quiso pasarse de vivo y le salió mal. Ahora entiendo por qué el señor vendió todo. Yo hubiera hecho lo mismo, pero también había críticos. Aunque el hijo se haya equivocado, ¿era necesario destruirlo así? Un padre no abandona a su hijo, sin importar qué. Hay formas de castigar sin aniquilar. Rafael respondió esa misma noche con otro video en redes sociales, desde su departamento, sin maquillaje profesional, más creíble. Mi papá publicó un comunicado mintiendo sobre mí. Esos documentos que muestra fueron preparados por recomendación de un asesor legal que nos dijo que era la mejor forma de proteger el patrimonio familiar ante cambios fiscales. Nunca fue nuestra intención robarlo. Solo queríamos modernizar las cosas. Mi papá malinterpretó todo y decidió destruirme. Esa es la verdad. Más mentiras, pero efectivas. La guerra mediática estaba declarada. A los 3 días llegó la audiencia preliminar. El juzgado estaba en el centro de Guadalajara, un edificio viejo, con pasillos estrechos y olor a humedad. Llegué con Humberto a las 8 de la mañana. Guadalupe se quedó en casa de Rosario. No quería someterla a esto. Rafael y Daniela ya estaban ahí, con el licenciado Cortés. Fue la primera vez que veía a mi hijo en persona desde que todo explotó. Se veía terrible. Había perdido peso. La ropa le quedaba grande.
Tenía la mirada de un hombre vencido. Daniela, en cambio, se veía furiosa. Me miró con odio puro. Rafael me vio. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. Vi dolor en sus ojos, arrepentimiento, vergüenza, pero no se acercó. Cortés lo tomó del brazo y lo alejó. La audiencia fue técnica, legal, fría. El juez era un hombre de unos 60 años, serio, profesional. Cortés presentó la demanda: despojo, daño moral, abandono familiar. Humberto presentó nuestra defensa: venta legítima, intento previo de fraude, derecho de propiedad. El juez revisó los documentos, hizo preguntas, escuchó argumentos. Después de 2 horas, levantó la vista. He revisado la evidencia presentada por ambas partes. Es claro que existe un conflicto familiar complejo. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el señor Ernesto Villalobos era el único propietario registrado de la empresa. Tenía el derecho legal de venderla sin requerir consentimiento de terceros, incluido su hijo. Cortés intervino. Su señoría, existe jurisprudencia sobre expectativas legítimas en empresas familiares. Licenciado Cortés, estoy familiarizado con la jurisprudencia, y en este caso no aplica. El hijo trabajaba como empleado, no como socio. No existe documento que establezca una promesa formal de herencia o transferencia. Rafael bajó la cabeza. El juez continuó. Y sin embargo, el tema del daño moral y el abandono familiar es más complejo. Requiere investigación adicional. Programaré una audiencia completa en 30 días. Ambas partes presentarán testigos y evidencia adicional. El martillo cayó. Salimos del juzgado. Humberto estaba satisfecho. Esto va bien, don Ernesto. El juez ya mostró que entiende la situación legal. Lo del daño moral será más difícil de probar para ellos. Pero yo no estaba pensando en eso. Estaba pensando en la cara de Rafael, en el dolor que vi en sus ojos. Esa noche, solo en la habitación del hotel, hice algo que no había hecho en semanas. Respondí uno de los mensajes de Rafael. Nos vemos en 30 días en el juzgado. Si para entonces quieres hablar como padre e hijo, y no como enemigos legales, marca este número. Pero solo si estás dispuesto a decir la verdad, toda la verdad, sin Daniela, sin abogados, solo tú y yo. Enviar. La respuesta llegó en 5 minutos. Papá, ¿podemos vernos antes, por favor? ¿Daniela sabe que me escribiste? No. Así tiene que ser. Cuando estés listo para hablar solo, sin ella, me avisas. Ella es mi esposa, y yo era tu padre, pero eso no te detuvo. No respondió más esa noche. 2 días después, Rafael me marcó a las 6 de la mañana. Papá, ¿podemos vernos hoy? Daniela salió de la ciudad. Fue a Guadalajara con su mamá. ¿Dónde? En el parque donde me enseñaste a andar en bicicleta. ¿Te acuerdas? Por supuesto que me acordaba. A las 10. Ahí estaré. Llegué 15 minutos antes. El parque estaba tranquilo. Algunos corredores matutinos, señoras paseando perros, niños en los columpios. Me senté en la misma banca donde 30 años atrás consolé a Rafael después de que se cayó de su primera bicicleta. Le limpié las rodillas. Le dije que los hombres de verdad se levantan. ¿Dónde quedó ese niño? Rafael llegó puntual. Caminaba lento, inseguro, se sentó a mi lado. Ninguno habló por 1 minuto completo. Finalmente, él rompió el silencio. Papá, yo no sé ni por dónde empezar. Empieza por la verdad. ¿Por qué intentaste robarme? Cerró los ojos. No fue idea mía, fue de Daniela. Ella convenció a su papá de recomendarnos con el licenciado Cortés. Dijo que era normal que los padres pasaran el negocio a los hijos antes de tiempo, que así se ahorraban impuestos, que tú estarías de acuerdo. ¿Y tú le creíste? Yo quería creerle. Ella es tan segura de todo, tan inteligente. Me hacía sentir que yo no era suficiente, que sin ella yo no iba a poder manejar la empresa. Rafael, ¿en algún momento te detuviste a pensar que me estabas traicionando? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sí, muchas veces. Pero Daniela decía que no era traición, que era evolución, que todas las familias exitosas hacen esto,
que tú lo entenderías después. Y cuando me llamaste estorbo, se cubrió la cara con las manos. Eso fue lo peor que he dicho en mi vida. No lo pensé. Daniela lo había dicho esa mañana y yo solo lo repetí, como un idiota, como un maldito idiota. Esa palabra me destrozó, Rafael. Lo sé, papá, lo sé, y me odio por eso, me odio cada día. Guardé silencio. Dejé que llorara. Perdí todo, papá, el trabajo, el dinero, la dignidad. Daniela ya no me ve igual, su familia me desprecia, nuestros amigos desaparecieron, y tú no sé si algún día me vas a perdonar. ¿Daniela sabe que estás aquí?, negó con la cabeza. Me prohibió hablar contigo sin el abogado. Dice que cualquier cosa que te diga puede usarse en mi contra en el juicio. Y aún así viniste, porque eres mi papá y porque creo que Daniela estaba equivocada. En todo, miré a mi hijo, a ese hombre roto, ese extraño que alguna vez fue mi niño. Rafael, necesito saber algo. Cito saber. ¿Te arrepientes porque fallaste? ¿O porque entiendes que lo que hiciste estuvo mal? Me miró directo a los ojos. Me arrepiento porque traicioné al hombre que más admiro en el mundo, porque fui un malagradecido, porque olvidé todo lo que me enseñaste. Papá, no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que lo siento. De verdad, asentí lentamente. ¿Vas a retirar la demanda?, dudó. Daniela dice que es nuestra única opción de recuperar algo. Esa no fue mi pregunta. Yo no sé qué hacer, papá. Tengo deudas, no tengo trabajo. Daniela está desesperada. Me levanté de la banca. Cuando decidas qué es más importante, tu esposa o tu dignidad, háblame. Pero hasta entonces, nos vemos en el juzgado. Papá, espera. Me detuve. Si retiro la demanda, ¿tú me ayudarías? No con dinero, solo ¿volveríamos a hablar? ¿Tendríamos una relación? Lo pensé durante 10 segundos que se sintieron eternos. Si retiras la demanda, si te divorcias de esa mujer que te envenenó, si consigues trabajo honesto por tu cuenta, y si durante un año me demuestras que entendiste la lección, entonces consideraré perdonarte. Pero no será fácil, Rafael, y no será rápido. ¿Divorciarme? Daniela fue el veneno. Mientras sigas con ella, seguirás enfermo. Papá, la amo. No, amas lo que ella te hizo creer que eras. Pero eso era mentira. Me alejé sin voltear atrás. 20 días después, 3 días antes de la audiencia final, recibí un mensaje de Rafael. Papá, retiré la demanda. Le pedí el divorcio a Daniela. Conseguí trabajo en una ferretería. No es mucho, pero es honesto. No te pido que me perdones ya. Solo que sepas que voy a pasar este año demostrándote que cambié. Te amo. Guadalupe leyó el mensaje sobre mi hombro. ¿Qué vas a hacer? Esperar y ver si esta vez dice la verdad. Un año después, Rafael y yo cenamos juntos por primera vez, sin abogados, sin Daniela, sin rencores. No era lo mismo que antes. Nunca volvería a hacerlo, pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo es suficiente. Ahora tengo 68 años. Guadalupe y yo vivimos en un departamento modesto en Querétaro. Viajamos cuando queremos. Ayudamos a causas que nos importan. Rafael trabaja duro. Se ganó mi respeto de nuevo. Poco a poco. ¿Lo perdoné completamente? No. Todavía duele. Pero aprendí que el perdón no es olvidar. Es decidir que el dolor ya no va a controlar tu vida. Y esa decisión la tomo todos los días.